Buenos días, hermanos. Bendecidos sean todos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos, agradecemos al Señor por juntarnos cada domingo, poder estar aquí alabando, exaltando el nombre de Dios. Amén. A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy vamos a estar viendo, hermanos, un tema importante. Todos los temas son importantes. Un tema que tiene que ver con la renovación de nuestras mentes, que tiene como consecuencia la transformación de nuestras vidas. La Biblia habla de esta necesidad. Abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Estas palabras escritas aquí van dirigidas a nosotros los creyentes. Hay muchos textos bíblicos que nos hablan de nuestra posesión en Cristo, de las bendiciones que han sido derramadas en nuestras vidas, de lo completo que estamos en Él. Pero también hay otros pasajes bíblicos que hablan de un proceso santificador en el creyente. Este proceso santificador tiene que ver con nuestro crecimiento, nuestro desarrollo espiritual. Hablamos de alcanzar madurez. Esta madurez a la que hemos sido llamados depende de un proceso en el que debemos entrar todos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, acatando el mandamiento del Señor. Acá dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo. Cuando la Biblia habla de no conformarse, habla de que no nos hagamos semejantes ni vivamos de acuerdo a los patrones que este mundo establece, que no sigamos la corriente de este mundo. A eso se refiere con no conformarse. Sino, dice la Escritura, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, él dice, el apóstol Pablo nos está diciendo que no debemos conformarnos a este mundo. Esa es una acción pasiva. Nos oponemos, resistimos. Pero por otro lado, tomamos una actitud activa, sino transformaos por medio, y ahí está la clave. ¿Cuántos quieren ser transformados? Experimentar una transformación. Esta transformación a la que Pablo se refiere apunta hacia la santificación, hacia la madurez. Personas que no entienden este concepto van a decir, pero yo ya he sido transformado. Sí, ya hemos sido transformados, hemos sido hechos nuevas criaturas, hemos sido hechos una nueva creación. Sí, eso es verdad. La obra regenerativa ha llevado a cabo su obra en nosotros y somos una nueva creación. Sí, hemos sido transformados, pero esa transformación tiene que ver con nuestra naturaleza, con nuestra posición en Cristo, con el hecho de que hemos sido realmente cambiados en el interior. Ha habido una obra maravillosa operada en todos nosotros. Todo aquel que ha nacido de nuevo realmente ha sido hecho una nueva creación. Pero aquí Pablo no está hablando de esa transformación. Él está hablando de otra transformación. Una transformación que se lleva a cabo en todos los creyentes, en todos los verdaderos nacidos de nuevo, en todos nosotros los hijos de Dios.
Y esta transformación es importante y viene como consecuencia de la renovación de nuestro entendimiento. Esto significa que cuando nosotros nacemos de nuevo, nuestro entendimiento viene igual. Nuestro entendimiento no cambia. Seguimos entendiendo y viendo las cosas como antes las veíamos. Pero ahora que somos una nueva creación, estamos llamados a renovar nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar ha sido influenciada por el mundo. Nosotros pensamos como pensábamos antes, pero necesitamos, para poder experimentar una vida santificada, una vida victoriosa, una vida segura, una vida de fe, necesitamos que nuestro entendimiento se renueve. Amén. Se renueve. Todos los creyentes están sometidos a esa renovación, pero viene como consecuencia de tener un mejor entendimiento, un nuevo entendimiento. Dice Pablo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos para poder entender estos conceptos, Señor, que son importantes, para que podamos crecer, oh Dios, ser mejores personas. Somos ya hijos de Dios y hemos sido transformados, hemos sido hechos nueva creación. Sin embargo, tu palabra nos enseña que hemos sido llamados a una santificación progresiva, a cambios en nuestras conductas, cambios en nuestra manera de pensar, cambios en nuestra manera de actuar, Señor. Son transformaciones, oh Dios, pero que vienen como consecuencia de ser transformados, de ser renovados en nuestra manera de pensar, en nuestro entendimiento, Señor, para que podamos realmente comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien. Amén. Hermanos, nosotros estamos viviendo en una época donde el cristianismo parece debatirse entre dos extremos. Esto usted lo va a notar en diferentes cristianos. Usted va a notar que el cristianismo pareciera que se debate entre dos extremos. Por un lado, el legalismo que asfixia la gracia, y el libertinaje que corrompe. Estos son dos extremos en la que a veces los creyentes se encuentran. Déjenme repetir eso. Hay dos extremos en los que los creyentes suelen caer. Usted puede estar en uno de esos extremos sin darse cuenta, porque su mente no ha sido renovada. Por un lado, usted puede estar viviendo una vida de legalismo, ¿no? Basado en acciones, en obras, en cosas externas. Y por otro lado, caer en el extremo de no entender lo que la gracia significa y caer en un libertinaje, en una irresponsabilidad espiritual, ¿no? En un abandono de realmente ciertos principios espirituales en los que debemos caminar. Estos dos errores a veces están presentes en la iglesia. La Escritura, hermanos, nos llama a una senda más elevada, ni a diestra ni a siniestra, ni en el legalismo peligroso, asfixia la gracia, ni en el libertinaje, que finalmente corrompe. Entonces, una vida guiada por la gracia nos libera del pecado,
sin alejarnos del propósito que Dios tiene para con nosotros en este mundo. Una vida que no huye del mundo. Ojo con eso, ¿ah? Es una vida en la gracia de Dios que no huye del mundo, sino que vence al mundo desde adentro. ¿Por qué decimos esto? Porque muchos cristianos piensan que para mantenerse santos tienen que salir del mundo. Pero nuestro Señor Jesucristo oró diciendo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. O sea, nosotros no hemos sido llamados a salir del mundo, sino más bien a ser luz y ser sal en este mundo. Amén. Ese es el llamado que tenemos. Entonces, en el pasaje que hemos leído, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estas palabras de Romanos 12:2 contienen la esencia de todo el mensaje. Es decir, no se trata de una conformidad externa, sino de una transformación interna. Otra vez, no se trata de una conformidad externa, no se trata de cosas externas, sino de una transformación interna. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hace unos minutos cantamos nosotros: renuévame, Señor. Amén. Ya no quiero ser igual. Amén. Ya no quiero ser igual. Eso lo cantamos nosotros los creyentes, los cristianos. Otra vez repito, hemos nacido de nuevo, somos nueva creación. En ese sentido no necesitamos ningún tipo de renovación, porque en Cristo Jesús ya somos todo lo que necesitamos ser para irnos al cielo. Sin embargo, como creyentes necesitamos ser un testimonio vivo de que somos de Dios. Necesitamos reflejar el carácter, el amor, la naturaleza de Dios entre nosotros. Pero para que eso sea posible, es necesario que seamos transformados. Estamos hablando de la conducta, la accionar, las reacciones, de cómo nos conducimos, cómo vivimos. Pero esa transformación viene como consecuencia ¿de qué? ¿De qué? De renovar nuestra mente. Usted tiene que renovar su manera. Usted tiene que entender que como usted piensa, no es como son las cosas. Que la manera en que usted razona, la manera en que usted juzga las cosas, no son así. Usted tiene que aprender a hacerlo a la manera de Dios. Y la manera de Dios es distinta. Generalmente en los tiempos de elecciones, de competencia electoral, cuando uno ve a algunos creyentes, las acciones, las reacciones que hacen, cómo actúan, uno se da cuenta que casi no se diferencian del mundo. Tienen la misma narrativa, las mismas formas en que el mundo reacciona frente al mundo, la misma reacción que los creyentes a veces toman. Pero eso es porque los creyentes no han sido renovados en su manera de pensar. Y entonces emiten los mismos juicios, las mismas apreciaciones y usan el mismo lenguaje que el mundo usa. Nosotros los creyentes somos diferentes. Nosotros somos distintos. Pero para que se pueda reflejar en nosotros esa naturaleza, ese cambio, esa diferencia con el mundo, nuestro entendimiento debe ser
renovado. La cosmovisión de un hijo de Dios es muy distinto, es opuesto, es diferente a la cosmovisión del mundo. Amén. Entonces necesitamos una renovación. Esa renovación, hermanos, no empieza de manera externa, se manifiesta en lo externo, pero no empieza ahí. Empieza en el corazón. Es un modo de pensar que reemplaza la dependencia en Dios, la dependencia en Dios, que reemplaza la forma de que el mundo tiene, ¿no? Para depender de Dios, para aprender a depender de Dios, de sus principios, ¿no? Se desata una confianza, una gracia en lo que Dios es, muy diferente a los valores del mundo. El mundo se rige por el orgullo, la apariencia, el consumo, la sensualidad o la vanagloria. Es como el mundo se rige bajo. Esos son los valores del mundo. La gracia, en cambio, actúa en la raíz. La gracia no nos dice simplemente no hagas esto, sino que nos ofrece un nuevo deseo, un nuevo amor. En lugar de reprimir los impulsos, los redirige hacia Cristo. Esa es la diferencia entre la religión del miedo y la fe del Evangelio. La fe del Evangelio es proactiva, nos da nuevos sentires, nuevos deseos. El miedo prohíbe, pero la gracia transforma. El miedo prohíbe, pero la gracia transforma. El creyente que ha sido regenerado por la gracia no vive para esconderse del mundo, sino para manifestar el reino de Dios en medio de él. Amén. Jesús mismo oró al Padre, Juan 17:15. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cuántos tienen vecinos cercanos? Amigos. ¿Tienen amigos cercanos, vecinos, inconversos, que usted se relaciona con ellos? El aniversario es una oportunidad para hacerles una esquelita e invitarlos, ¿sí o no? Decir, oye, mira, vamos a celebrar en nuestra comunidad, en la iglesia, un aniversario. ¿Qué te parece si este domingo me acompañas y vienes a celebrar con nosotros? Te va a gustar. Entonces estás tratando de alcanzar a una persona que no conoce a Cristo para que lo pueda conocer, usando este evento, esta oportunidad para alcanzar al que no conoce a Dios. Amén, aleluya. El corazón de la iglesia tiene que ser un corazón evangelístico. Amén. Que mire a los perdidos como gente que necesita recibir al Señor. Y usar cualquier oportunidad, evento, actividad para alcanzarlos. Como hacemos con el Día de la Madre, ¿sí o no? Cursamos invitaciones, le damos a los vecinos y ellos vienen. Amén. Y de esa manera conocen el Evangelio, se les predica el Evangelio. Lo mismo podemos hacer en este aniversario. El aniversario debe ser un medio, un instrumento de evangelización. Invitamos a otros hermanos de otras comunidades evangélicas, está bien, para celebrar, para abrazarnos, para que la gente del mundo vea, oh, cómo se aman los hermanos, cómo conviven entre ellos. Qué bonito. Yo también quiero ser parte de esa comunidad. Amén. Entonces tenemos una mentalidad distinta, diferente. Amén. Estamos mirando por el prójimo. Ese es como Dios se mueve en nosotros, ¿no?
Este versículo de no lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal, revela que el cristiano no está llamado al aislamiento, sino a la influencia. Pero para influir, primero debe estar limpio. Gloria a Dios, ¿cuántos estamos limpios? Amén. No se puede iluminar si la lámpara está cubierta de polvo. Bueno, polvo podríamos referirnos a ciertas actitudes, ciertos gestos, ciertas maneras de ser que no convienen. Hace unos días, alguien me preguntaba, pastor, ¿cómo podemos hacer para alcanzar a nuestros amigos y hacer que la gente se mantenga en la iglesia, en la comunidad? Un pastor y unos hermanos me preguntaban eso. Yo le digo, bueno, deben acercar a la gente cuando viene a visitarnos, debemos estar mirando quién viene por primera vez, quién viene por segunda vez, que todavía no es parte de nosotros, y acercarnos, abrazarlos, darle la bienvenida, hacerlos sentir parte de nosotros, decirles qué bueno que haya venido, qué te pareció el mensaje, qué te pareció la reunión, debe venir, venga el próximo domingo. Entonces, acercarnos entre nosotros, que ya nos conocemos, y abandonar y dejar atrás a los que no conocemos. No, al principio tienes que acercarte, tienes que saludarlos, hacerlos sentir bienvenidos. ¿No? Me contaban los hermanos que mucha gente había venido, pero que los miraban así, y bueno, nadie se animaba a acercarse, a preguntar cómo llegaste, por qué viniste, cómo has venido, ¿no? ¿Quién te invitó? Y qué bueno que estés aquí. Son tratos, son procedimientos, lo que expresan y manifiestan el amor de Dios. Amén. El amor de Dios. Algunas iglesias tienen Biblias para darle a los visitantes, ¿no? Acercarse a los visitantes. O los hermanos se acercan, ven a alguien que no tiene Biblia y se acerca. Mira, te voy a guiar, ¿no? Y son gestos, son actitudes. Amén. Debemos proponer en nuestro corazón manifestar esa diferencia. El Evangelio no nos llama a vivir con miedo a contaminarnos, no, sino con poder para transformar. Gloria a Dios. Yo me acuerdo cuando era muy muchacho, a mí me decían, de chiquillo, me decían, una manzana podrida pudría la verma, ¿sí o no? ¿Cuántos han escuchado eso? No, primera del mundo, uno nuevo. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que la luz en las tinieblas resplandece. Qué diferente, ¿no? La luz en las tinieblas resplandece. Es decir, que nosotros tenemos el poder de Dios, la gracia de Dios para transformar, influenciar a nuestro alrededor, no ser influenciados por el mundo. Cristo no vino para hacernos religiosos, sino para hacernos libres del dominio del pecado. Y la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en querer lo que le agrada a Dios. Amén. En querer hacer lo que le agrada a Dios. Por eso, cuando el alma ha sido cautivada por la hermosura de Cristo, ya no necesita el brillo del mundo. La mundanalidad pierde su fuerza cuando la gloria de Dios llena el corazón. Nadie abandona la oscuridad por obligación, sino porque ha visto la luz. Amén. Fíjense, dice en 2 Corintios 4:6. 2 Corintios 4:6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Es el que resplandeció en nuestros corazones. No se trata de apariencia, se trata de identidad. La gracia de Dios nos da una nueva posición. No comienza en las apariencias, ni en la música, ni en las costumbres externas, comienza en el corazón. Es la obra de Dios transformadora en nosotros. Amén. Dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación.
para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, debemos desear la leche espiritual. Debemos preguntar, pastor, ¿qué dice acá? ¿Por qué dice así? Hermano, enséñame, ¿qué dice acá? Debemos desear, debemos querer aprender, conocer. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto, pastor? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto, hermano? Debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Amén. El alma que pierde de vista su identidad espiritual termina buscando valor en aquello que el mundo aplaude, ¿no? Las cosas del mundo. El apóstol Juan lo resume con claridad. Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Cuando la Biblia habla de amar al mundo, está hablando de regirse, caminar, abrazar los valores de este mundo. ¿Qué son sus valores? El orgullo, la vanagloria, la apariencia. Esos son los valores que el mundo promueve. En realidad no son valores, son antivalores, porque van en contra de los valores cristianos, de los valores de Dios, que son la humildad, el amor, bendecir. Entonces, la palabra mundo aquí en este versículo no se refiere a la creación de Dios, sino al sistema moral. ¿Escuchó? Al sistema moral. O sea, no caminamos bajo los principios morales de este mundo, que es antimoral. Nos oponemos a eso. Nuestra estructura es invisible y exalta a Dios. Busca las cosas de Dios. Entonces, el problema del creyente no es estar en el mundo, sino no reflejar la gracia y el favor de Dios en el mundo. Nosotros hemos sido liberados para alumbrar. Amén. Aleluya. Hermanos, nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad de reflejar esa obra operada en nosotros. Fíjense lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas, no solamente en el sentido de las cosas malas, pecaminosas que vivíamos, sino nuestra conducta, nuestra forma de caminar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Todo eso es nuevo para nosotros. Pero no es el resultado de la imposición, sino de la obra de Dios en nuestros corazones. Amén. Es una obra de Dios en nosotros. Es la gracia, es la fuerza. La gracia es la fuerza transformadora que reeduca el corazón. No solo nos perdona, sino que nos enseña. La gracia nos enseña a caminar en amor, en perdón, en gracia, en misericordia, en favor, en ayudar al prójimo, en servir al otro, mirar por el otro. Eso nos enseña la Biblia. La gracia de Dios nos enseña todo eso. Y tenemos que poder actuar de esa manera, de una manera diferente. El mundo es egoísta, el mundo busca para sí, el mundo retiene. Si eso pasa con la gente del mundo. Y muchos creyentes se rigen bajo esos principios, cuidan lo suyo, lo protegen, en lugar de compartirlo, de darlo, a costa inclusive de sufrir pérdida. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está puesta en Dios, no en las cosas naturales. La gracia es la fuerza transformadora que reeduca el corazón. No solo nos perdona, sino que nos enseña. La gracia, repita conmigo, la gracia no solo nos perdona, sino que nos enseña. La gracia nos enseña. Vea lo que dice en Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 11 al 12.
Tito 2, 11 al 12. Miren lo que dice acerca de la gracia, de la gracia. La gracia de Dios se ha manifestado, dice el texto, se ha manifestado. Pero la parte segunda dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Gloria a Dios. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Estoy escuchando? A veces, hermanos, nosotros no nos damos cuenta del poder que reside en nosotros. Y entonces caminamos en la carne y reaccionamos en la carne. Fácilmente nos enojamos y reaccionamos. Nos violentamos y reaccionamos. Ahora, no es que el creyente no sienta enojo, sino que el creyente tiene una gracia divina que se llama dominio propio. O sea, las personas piensan y dicen, no, es que yo sentía esto, pues hermano, me dio ira. Ya, está bien, yo no puedo decirte que la ira no pueda en algún momento manifestarse en ti. Pero lo que sí puedes hacer es no dejar que la ira te controle. No dejar que tus emociones te controlen. Ahí está el poder de Dios, pues. Es no dejar que estas cosas naturales en ti te controlen. Vamos, la ira es una emoción. La ira es una emoción, ¿sí o no? La Biblia nos ordena que controlemos las emociones negativas. Ya. Quiere decir que cuando yo tengo ira, lo que debo hacer es controlarme y no dejar que mis palabras ni mis acciones sean el resultado de la ira que tengo, que siento. Sino que por el contrario, debo bendecir a los que me maldicen, debo orar por los que me persiguen y amar a mis enemigos. Amén. Amar a mis enemigos no significa que yo sienta afecto por ellos, que yo sienta amor por ellos. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo hago para amar a mis enemigos? Sencillo. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer. O sea, ¿qué es el amor en Dios? Es la acción. ¿Me está escuchando? Pastor, pero mi esposo me da cólera y me da ganas de meter un cachetadón. Ah, eso es lo que te da ganas. Pero tú tienes una nueva naturaleza, tú eres una nueva criatura. Tú tienes al Espíritu de Dios morando en ti. Entonces, en ese momento, ¿qué tienes que hacer? Bendecirle, hacerle algún bien, darle lo que más le guste. ¿Por qué? Porque estás devolviendo el mal como un bien. Eso es lo que la Biblia nos enseña. No a dejarnos llevar por nuestros impulsos, sino movernos en la nueva naturaleza que ahora tenemos en Cristo. Usted me dice, pastor, pero no es fácil. Por supuesto que no. Les voy a contar algo para ilustrarles. Yo me estaba dirigiendo a La Molina a dar unas clases en la mañana, pues en la mañana daba mis clases allá en La Molina. Y mientras iba, tomaba mi micro, me iba hasta La Marina, en La Marina tomaba mi micro para que me llevara hasta La Molina. Estos cúster que le llaman, ¿no? Sí. Entonces yo tomaba, y a esa hora, pues, hora punta, 7 de la mañana, venían llenos. Entonces, yo subo y está lleno, yo me acomodo donde mejor puedo, y estoy agarrado ahí, viajando a dar mi clase. Y entonces el cobrador me dice, a ver, ese grandote, métase para adentro, no se quede ahí. Entonces, ese maltrato que tuve de este jovencito me mortificó, me molestó.
me incomodó. Adentro yo comencé a sentir ira, rabia, ¿no? Cólera, por esa forma. Pero el hombre no se quedó ahí. Dijo, oiga, ¿está sordo usted? Váyase hacia atrás, avance al fondo. Entonces, bueno, yo lo escuché, yo hice tratando de avanzar, pero ya adentro yo estaba con rabia, con cólera. ¿Cuántos han sentido rabia? ¿Cuántos han sentido cólera? ¿No? Es como que te hierve la sangre, ¿no? Estás ungido, pero de ira, ¿no? Así es, ¿no? Ya, yo estaba igualito. Y entonces, el muchacho viene ya para llegar a mi destino, viene a cobrar. Entonces, yo, acostumbrado a dar 2 soles, él me dice, es 2 soles 50, me dice. No, le digo, yo siempre pago 2 soles, le digo así. No, con corbata, con camisa y todavía misio, me dice así. Se va. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Qué cosa sentiría en su interior? Provocación. ¿No? Entonces él se va. Inicio me dijo, ya, y se fue con sus 2 soles. Pero yo ya me sentía adentro contristado. Yo sabía que yo estaba mal. Porque yo no le quise dar solo 2 soles 50, le di 2 soles. O sea, también me encapriché, pero le dije, no te voy a dar. Entonces, yo tenía para darle, pero no quise dar. Entonces se fue. Micio, me dijo. Yo estaba hirviendo de ira. Y yo me acuerdo de las enseñanzas, yo sé lo que digo, yo sé lo que enseño. Yo estaba con todas estas emociones, pero yo me acuerdo que la Biblia dice que yo no debo actuar por lo que siento, sino por lo que creo. Estaba lleno de ira. Entonces, a la hora que ya voy para bajar, le digo, por favor, bajan en la esquina. Yo saco mis 50 céntimos y le agregué 50 más todavía. Toma, hijo, perdóname, no debí responderte como lo hice. Y le di. Se quedó ahí, desconcertado. Pero tuve paz. Volvió mi paz. Porque hasta el último momento pude haber seguido reaccionando. Entonces, cuando yo digo que no debemos dejar que la ira nos controle, yo sé lo que estoy hablando porque todos nos airamos. Todos tenemos furia, todos tenemos impotencia en algunos momentos, nos sentimos frustrados, pero no debemos dejar que eso nos domine. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado dominio propio. Porque debemos aprender a caminar por convicciones, no por emociones. Otra vez, debemos aprender a caminar por convicciones, no por emociones. Pero igual como se siente ira, también uno siente desánimo. ¿Cuántos han sentido desánimo? Que ya no puedo más, ya no puedo seguir más. Pero en ese momento tú no dejas que eso te domine y oras a Dios y le dices, Señor, y le hablas a tu alma y dices, ¿por qué te abates, oh alma mía? Te turbas dentro de mí, espera en Dios. Y te animas a ti mismo. O sea, no debes permitir que te controlen tus emociones, tus sentimientos. ¿Por qué? Porque eres una nueva creación, eres una nueva criatura. Porque tienes al Espíritu Santo morando en ti. Amén. Porque Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Y podemos bendecir. Hay personas que dicen, ay pastor, pero es que yo no soy así, a mí no me gusta estar que blandito, que suavecito. No, es que a nadie nos gusta, pero Dios nos ha dado el llamado a amar, a bendecir, a servir, a ser empáticos con el otro. Así nos ha enseñado, Dios nos enseña. Y nos ha dado una nueva naturaleza. Amén. Para soportar, para amar, para tolerar a los difíciles de soportar, dice la Biblia. Así dice la Biblia, a los difíciles de soportar, dice la Biblia. Amén. Hay gente difícil, pero podemos amar, podemos bendecir, podemos devolver el mal como un bien.
Yo puedo darle muchos ejemplos, hermano, de cómo somos. Todos nosotros somos personas que somos tentados a reaccionar. Pero debemos tener autocontrol. ¿Por qué es posible eso? Porque tenemos la naturaleza de Dios morando en nosotros. Amén. Porque somos una nueva creación. Esta semana pasada, yo estaba experimentando algunas cosas interesantes con relación a algunos eventos con personas. Y yo me daba cuenta que era provocado a reaccionar en la carne. Y ya tengo presente esta verdad, estas enseñanzas. Yo estaba provocado a reaccionar en la carne. Inmediatamente le daba la contra a eso y hacía todo lo contrario a lo que la carne me provocaba a hacer. Porque la Biblia dice que debemos devolver el mal. ¿Se da cuenta, hermano? O sea, sí podemos vivir una vida diferente. Dios nos ha dado de su gracia, porque su gracia no solamente nos perdona, sino que nos transforma y nos enseña para que vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Es significativo que Pablo diga que la gracia enseña, no reprime, sino instruye, no aplasta, sino guía. La verdadera santidad no nace del temor al castigo, sino de la gratitud que brota del corazón redimido. Estamos agradecidos con Dios. Amén. Mire, hermano. Miren la diferencia entre una mente renovada y una mente no renovada. Miren la diferencia. Todos son creyentes.